El 555, como les decía, es un circuito integrado. Vamos a ver lo que tiene que ver con eso aquí en la presentación. Y también vamos a verlo a nivel de simulaciones. En el caso del simulador, entonces, todo va a ir más o menos bien. Y vamos a tratar de hacerlo lo más pausado posible. Cualquier duda, recuerde siempre preguntar, está de más. Y aquí ven, entonces, primero que nada, hablemos de los circuitos integrados. Los circuitos integrados son los que conocemos como chips o como microchips y son encapsulados, más o menos complejos dependiendo del tipo de elemento que hacen. Nosotros tenemos una gran cantidad de circuitos integrados que están distribuidos entre distintos tipos de grupos y familias. Para el caso de los temporizadores, los más comunes son el 555 que vamos a ver hoy, pero existen otros, incluyendo el 556, que el 556 es un integrado que tiene adentro dos 555. Muy simpático, los encapsulados van a ser siempre en esos de color negro que tienen ahí, aunque el color del encapsulado no es relativo a nada específico. De hecho, hay unos que son color blanco o color crema más bien. Hay otros he visto color azul. Y hay unos integrados especiales que disipan mucha potencia y tienen un disipador de calor metálico incorporado ya en el encapsulado propio, como son los operacionales, los especiales, que son por ejemplo los integrados, ¿cómo se llaman? Los de instrumentación, los que se ocupan para los sensores biométricos tienen ese encapsulado metálico, que también sirve para anular el ruido. Los integrados entonces van a tener sus pines en forma de U, ya más adelante vamos a ver un poquito más acerca de eso. Y entonces, los procesadores de las computadoras, las calculadoras tienen un integrado. Dice ahí que es un tamaño pequeñito. De hecho, los integrados reales son pequeñísimos, son microscópicos. Pero nosotros no podemos conectarlos si no tienen un espacio más grande. Entonces están montados en las carcasas. Esa carcasa es la que tiene no solo el área de disipación de calor, sino también la distribución de los pines. Es decir, usted podrá ver un integrado grande de 40 pines que sea como de 1 pulgada más o menos, pero internamente sigue siendo un cuadrito del tamaño de la uña de su dedo meñique, que está conectado a través de hilos conductores a las patitas. Dependiendo del integrado también es la función. Hay integrados que hacen muchas cosas, los operacionales, por ejemplo, que vimos en Meca. Están los microcontroladores, los microprocesadores. Hay distinta naturaleza los integrados de compuertas lógicas, ya sean CMOS o TTL para la familia 74 y la familia 40. Hay varios cientos miles de millones de elementos electrónicos en el mundo y los integrados son pues una gran parte de ellos. El 555 como tal, entonces tiene la capacidad de activar y desactivar distintos elementos en intervalos de tiempo. Dependiendo de cómo conectamos sus pines, nosotros vamos a poder definir qué es lo que está haciendo y cuánto tiempo va a durar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver las dos configuraciones básicas ya más adelante. Las luces intermitentes pueden programarse de esa forma. De hecho, el timer que hicimos con transistores es más o menos un monostable que enciende una vez. Y haciendo variaciones de cosas, nosotros podemos hacer que ese mismo circuito haga luces intermitentes. No lo vamos a hacer hoy, pero sí es posible. Los integrados de este tipo tienen 8 patitas o pines que vamos a mencionar cada uno a continuación. Vaya. Están ahí. Se fija, ese es el 555 por fuera y por dentro. Aunque ese es un esquema más lógico que constructivo, ya que la cantidad de elementos por dentro varía un poquito más. Entonces tenemos en este caso 8 pines: tierra, trigger, salida, reset, voltaje de control, el threshold, descarga y el VCC.
Entonces, si se fija, lo primero que tenemos que notar es que el orden de los pines es especial. Si comenzamos acá, el pin 1 es este. Luego los elementos se recorren. El pin 2 está inmediatamente abajo del 1. El 3, el 4, si se fija, el 4 y el 5 están a la par. Eso se debe a que todos los circuitos integrados tienen esta característica. Van en U. De aquí hacia acá. Uy, eso salió mal. Van en U. Los pines van a comenzar de este lado y van a terminar de este otro. Siempre, no importa si tiene 3, 6, 8, 16, 20, 24, 40 pines, siempre van a ir en U. Siempre, siempre. Y siempre vamos a tener un indicativo de dónde comienzan los pines. Si usted ve el circulito de acá, me indica dónde está el primer pin. Pasa lo mismo con el caso de esta muesca. Esa muesca me indica cuál lado es el que va hacia arriba. Si nosotros conectamos el integrador al revés, se va a quemar. Algunos se queman de manera discreta, solo dejando de funcionar. Otros son más escandalosos y se parten de la mitad o incluso llegan a explotar. Por lo que siempre tenemos que tener cuidado cuando los conectemos, porque sí, explotan. Pasa mucho, por ejemplo, en los 741, que cuando usted conecta al revés la fuente positiva y la negativa, el integrado se parte a la mitad. O ¿En como serio? sí, se parte a la mitad. En el caso del 555, lo normal es que se sobrecaliente y deje de funcionar. También por manipulación, cuando usted mueve las patas son delgaditas, lo suficiente para caber en los agujeros de la breadboard. Y bueno, si usted manipula mal la patita, se va a caer y ya sin patita no le va a servir. No se pueden reparar. Y usted tendría que descartarlo. Entonces, todos los integrados van a tener siempre esa distribución, decíamos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y solo suele cambiar con los que son integrados especiales, que son lineales, que tengan todos los pines de un solo lado. Si hay integrados así. Los STK, por ejemplo, tienen 16 pines y están todos del mismo lado, de uno solo. Y eso sí ya es de esa parte. Entonces tenemos aquí la designación GND, el pin 1, es tierra, negativo, masa, como quiera llamarlo. El caso es que donde vamos a poner tierra. Y todas las conexiones de tierra van a ir juntas. Si yo tengo una fuente, tengo una carga, entonces el tierra de la fuente, el tierra del integrado, el tierra de la carga, todos los tierras van juntos. Ese es un dato importante que no tiene que olvidar. En estos circuitos siempre todos los tierras van a ir juntos para que puedan funcionar. El pin 2, disparo, el trigger o gatillo. Si usted juega FPS, los juegos esos de disparos, los triggers son el gatillo que usted jala para disparar, ¿verdad? De hecho, también las palanquitas del mando del Play se llaman triggers, los gatillos. Entonces, el disparo establece el funcionamiento. Cuando usted recibe el pulso, en este caso va a hacer el salto. Salida es el pin 3 y obviamente es por donde el voltaje sale. Entonces, aquí nos da más o menos un parámetro. El voltaje de salida es la alimentación menos 1.7. Si usted tiene un 555 a 5 voltios, le va a dar 3.3. Si usted tiene un 555 a 9 voltios, le va a dar 7.3. Más o menos, es cerca del 80 y algo por ciento del voltaje, si no me equivoco. Bueno, por el 83% del voltaje, si recuerdo bien el dato. El control de voltaje es el pin 5. En este caso lo que hacemos es modificar los tiempos. O para hacer pulsos de rampa. ¿Qué es eso de pulso de rampa? Fíjese que la señal de 555 es más o menos cuadrada. Un pulso de rampa lo que haría es hacerla más o menos como un diente de sierra, inclinada. El umbral, que es el pin 6, es un comparador que se utiliza para comprobar la salida, si nos permite darle al nivel bajo.
La descarga o el pin 7 se utiliza, dice ahí, para descargar el temporizador, para hacer que siga funcionando, para que apague o para que encienda. El voltaje de alimentación es el pin 8. El 8 va siempre a positivo, que es lo más obvio. Ahora con las configuraciones, aquí tenemos la configuración del monostable. El monostable da un pulso, una señal, un nivel, una vez, durante el tiempo que nosotros configuramos con los capacitores de resistencias. Aquí tenemos las dos formas de verlo. Está a la izquierda cómo se ve el esquema de circuito y a la derecha una representación de cómo se ve con elementos un poquito más cercanos a la realidad. Si usted se fija en el esquema de circuitos, los pines están en un orden diferente. 2, 3, 4, 8, 7, 6, 1 y 5. Y a la derecha usted puede ver que están ordenados de manera correcta. Si usted se fija entonces, la interpretación de circuitos nos obliga a convertir lo que usted ve a la izquierda en lo que está a la derecha. Y son diferentes, ¿verdad? Sí. Porque la idea de un esquema eléctrico es que sea comprensible. Les dije una vez, entonces si usted ve el dibujito de la izquierda y se entiende, se ve ordenado, se ve sencillo, y el de la derecha se ve real. Es un poquito más complicado el real que el sencillo, ¿verdad? Entonces, este está alimentado a 5 voltios. Dice ahí que cuando produce el flanco de disparo pasa a 0. Es decir, usted presiona el pulsador que está en el pin 2 y cuando eso da 0, el integrado dispara, enciende el LED por un tiempo y luego se va a apagar. La fórmula es esta que tenemos aquí, 1.1 por la resistencia A por C. La resistencia A es de hecho esta de aquí, la única que tiene, la de 470K en este ejemplo, y el capacitor es este de 10 micro. Entonces, si usted multiplica 470 por 1000 es 470.000 ohmios, porque son 470K. Y si multiplica 470K por este número, que son los 10 microfaradios, 10 por 10 a la menos 6, o 0.00001, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me equivoqué, falta un 0. Ajá, falta un 0 aquí. Entonces, al multiplicar esos valores nos da 5.17 segundos. De hecho, tengo que comprobarlo porque me equivoqué. Eso es 470K por 10 micros por 1.1. Sí, da 5.17, entonces estamos bien. Entonces, estos 5.17 segundos es el tiempo que va a pasar encendido. Entonces, para que vuelva a disparar, usted tiene que hacer el disparo de manera manual. Aquí no se puede automáticamente. Porque de hecho el que es el automático es el astable o el biestable. Ahora, antes de comenzar me preguntaban que cuál era la diferencia en que fuera estable o monostable o biestable, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, es más o menos así. El monoestable, mono significa uno, ¿verdad? Y eso se debe. En caso del astable y el biestable es cuestión del tiempo. El astable tiene pulsos que pueden o no ser simétricos, mientras que el biestable es simétrico. ¿Eso qué significa? Un biestable va a pasar el mismo tiempo encendido que apagado. Y un estable puede pasar tiempos diferentes. Puede que esté encendido un segundo y apagado 3, o que esté más tiempo apagado que encendido, o más tiempo encendido que apagado. Mientras que el otro normalmente va a ser simétrico. Esa es la idea en este caso. Expresar la simetría. Asimismo, el PWM es diferente. El PWM altera su valor de salida para controlar un motor. O el TON, que es un retardo al encendido. Usted presiona el botón, pasaría un tiempo y luego encendería. O el TOF, que es un retardo al apagado. Usted lo apagaría y pasaría un tiempo y hasta después se apaga. Cada una de las configuraciones es especial en ese sentido. Vamos entonces a ver la simulación de cómo funciona.
Volvemos a Circuit Wizard ahora. Estamos aquí. Vale. Con los elementos entonces siempre ocupamos baterías, fuentes y todo eso. Ahora, el 555 se encuentra aquí, Integrated Circuits. 555, 556. Vamos a poner el 555. El 555 es un circuito bastante común. De hecho, es tan común que normalmente nosotros, y eventualmente usted va a tener que saberlo de memoria. 4 y 8 van juntos. Hay una resistencia en el pin 7. 7 se une con 6. El capacitor va a tierra. Electrolítico, ¿verdad? Ya sabemos diferenciarlos. Se une con el pin 1. Está aquí. Ahora el pin 1 ya está en tierra. Ajá. Vamos a ubicar nuestro módulo de tierra. O lo podemos unir de un solo con la fuente. Luego el pin 2 tiene que ir a un pulsador. Entonces vamos a ver aquí. Lo he perdido. Dice switches. Un pulsador abierto. Va a ir aquí. A veces nosotros tenemos problemas por la polarización. Entonces es bueno poner una resistencia acá que nos permita polarizar este pin. Y luego unimos el pin 2 en este, acá. Nos haría falta conectar la batería o la fuente, en este caso 9 voltios. Y a la salida lo más común es que pongamos un LED. No vamos a utilizar el pin 5 porque no necesitamos alterar la señal. Así que la dejamos así. A ver, LED, 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 LED. Aquí estamos, es un LED de color azul. Si tomamos el del ejemplo, esta resistencia es de 470K y el capacitor es de 10. Vamos a ver. En flujo de corriente, cuando yo presiono el pulsador, enciende el LED y el capacitor debe comenzar a cargarse. Cuando el capacitor se encuentra cargado completamente, se apaga, ¿lo ven? Ahora eso no ha durado 10 segundos, no ha durado 5 segundos, me parece. O no estoy seguro, vamos a ver un cronómetro. Bien, vamos a ver. Ah, de hecho sí, fueron 5 segundos exactos. 5:30 y algo, por lo que me tardé en detenerlo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro circuito monostable. Si usted necesita más tiempo, lo que tiene que hacer es reducir esta resistencia o incrementar este capacitor. Si yo cambio el capacitor por uno de 20, va a durar un poquito más ahora. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Eso se tiene que calcular. Al ser un capacitor de 20, hoy durará 10.34, ¿sí? Hoy tardó 10 segundos en apagarse. Si fuera un capacitor de 100 como el que estaba originalmente, con uno de 100 va a tardar 50 segundos en apagarse. Entonces todo depende de cuánto tiempo usted lo esté conectando o cuánto tiempo lo necesite. En ese sentido, si yo quisiera un tiempo específico, lo que tengo que hacer es elegir uno de los valores y buscar el otro. ¿Cuál es el valor que elegimos? Fíjese que usted tiene que asumir una de las dos variables, o el capacitor o la resistencia.
Entonces lo más fácil es asumir el capacitor, porque los capacitores tienen valores fijos y hacer un capacitor para un valor específico está difícil. Por el contrario, si yo elijo un capacitor, hacer una resistencia es más sencillo si tengo un potenciómetro. Entonces es cuestión de aplicar ahí solo un despeje sencillo y vamos a lograr hacerlo. Ahora, hay un detalle aquí aparte que quiero que tratemos sobre cómo se ponen los pulsadores. Solo permítanme. Un pulsador como este que está aquí se puede conectar en pull-up o se puede conectar en pull-down. ¿Cuál es la diferencia entre el pull-up y el pull-down? ¿Cuál cree usted que es? Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Entonces les decía, hay pull-ups y hay pull-down. La resistencia que tenemos ahí en el 555 es un pull-up. Estamos acá. ¿Dónde estás? Ajá, entonces vamos a hacer siempre el uso del pulsador y el otro aquí. El uso del pulsador y el relé y la resistencia. Voy a necesitar dos de estas para ir viendo aquí las diferencias. Entonces, aquí y acá. Luego un LED para representar a un poquito mejor. Bien. Estamos acá y fuente de voltaje. Voy a utilizar esta. Y los tierras. Bien. Entonces este es un pull-up y este es un pull-down. El pull-up retira la energización acá y el pull-down la entrega. La resistencia es muy grande. Para que veamos aquí la representación. Entonces, cuando yo tengo una resistencia en pull-up, yo lo que hago es mandar un 0. Voy a hacer que mande un 1. Si se fija acá, yo presiono y voy a mandar 0 voltios. En el caso de la otra, cuando yo presiono, mando 5 voltios. En este caso, mando el voltaje. El pull down y el pull up. Este concepto quiero que lo recordemos porque más adelante lo vamos a ocupar bastante, de hecho. Entonces la resistencia pull up es esta y la resistencia pull down es esta. Como su nombre lo dice, en el pull up la resistencia va arriba y en el pull down la resistencia va abajo. Entonces, Shift Control T. Este es el pull up. Y este es el pull down. Esto para que lo recuerden y no lo olviden. Es importante diferenciarlos. Pull up y pull down. ¿Alguna duda al respecto? ¿Dudas? No, entonces pasamos a lo siguiente. Bien. Ahora, el sentido del 555 no simplemente va a ser encender un LED. Definitivamente no.
Nosotros, por ejemplo, conocemos algunos tipos de circuitos nuevos ahora, conocemos más elementos y podemos hacer esto. ¿Usted se ha fijado que hay algunas luces especiales? Que cuando usted pasa frente a una casa se encienden las lámparas del portón. ¿Nunca las ha visto? Sí, Entonces, esos tienen un sensor PIR. ¿Sabe qué hace un sensor PIR? es como que siente como el calor del cuerpo y hace un sonido. Sí, detecta el movimiento, de hecho. Entonces, si nosotros tuviéramos un sensor de cualquier naturaleza, vamos a ver. Vamos a poner un relé, mire. Un SPDT. No, un SPCT mejor. Aquí está. Este puede ir conectado aquí sin problemas. ¿Sí? Y nosotros conectamos algo en la parte de abajo. Es una lámpara en el primer instancia, entonces vamos a poner una de filamento para representar precisamente el ejemplo que planteábamos. Una señal alterna. Son 120 voltios. Vamos a ver si soporta la frecuencia. Ponemos una lámpara de 120 voltios también, porque si no se va a quemar. 120 a 40 watts. Ajá, ok. Está. Entonces ahora en este circuito tenemos lo mismo y tenemos esa representación. Usted pasa frente al portón y enciende la luz. Se mantiene la luz encendida por, en este caso, los 5 segundos y luego se apaga. Eso se puede hacer también con un buzzer, ¿va? Sí, se puede hacer también con un buzzer. Cualquier elemento de activación que nosotros pongamos va a trabajar aquí y lo va a hacer por un instante de tiempo. Hay pasillos especiales, las luces de pasillo las ha oído mencionar, que la luz se enciende cuando usted entra al pasillo y le da un tiempo para avanzar. O las luces de ahorro que cuando usted no se mueve se apagan, que detecta cuando hay personas en el edificio. Se utilizaban antes en las cuestiones de domótica. Un sensor PIR detectaba si usted estaba presente y cuando no había personas moviéndose en el piso, pues las luces se apagaban. En este caso es una representación bastante sencilla, tenemos esto aquí y nos da el valor. Ahora, entonces vamos a hacer un ejemplo acá. A ver. El tiempo, dijimos, tiempo es igual a 1.1 por la resistencia por el capacitor. El capacitor está en microfaradios, así que en la calculadora ocupamos el exponente menos 6. Entonces, si este circuito tiene una resistencia de 270K y tiene un capacitor de 100 micro, ¿cuánto tiempo va a pasar encendida? Calculen eso. Me dicen, tienen un minuto. Ajá, el tiempo avanza. Tenían calculadora a la mano, ¿verdad? Ajá, ¿cuánto da?
2.97 o no. 11 segundos. No, no son 11. El 2.97, fíjese que casi. Le faltó un cero. Casi. Es que le faltó un cero. 2.970 o ¿cómo? 29.7. Segundos. Ah, 29. 29, ¿sí? Chucho. Entonces, vamos a ver ahora si yo presiono. Entonces va a tardar esos casi 30 segundos en funcionar o en encender. Bueno, 30 segundos es más o menos largo. Así que vemos, se está cargando y cuando este valor pase a rojo, se va a detener o se va a apagar, mejor dicho. Ahí está. Tenemos entonces el circuito de 29 segundos. Si usted quisiera hacer o implementar una puerta de seguridad, por ejemplo, que le dé un tiempo específico para hacer algo. Pensemos en las películas. Usted ha visto que presionan un botón y le da tanto tiempo para cruzar el pasillo, se apaga la luz. Puede ser un ejemplo, si nosotros hiciéramos algo así. Mira. Y en este caso hacemos una luz de representación. Un rojo, ¿sí? Y un verde. Vamos a ver. Entonces no puede pasar. Pase. Y le da un tiempo específico para pasar, para cruzar o para hacer una actividad. Como si estuviéramos sincronizando. Y una vez alcanzado le dice que ya no puede hacerlo. Es más o menos como operan la idea de los semáforos peatonales. Aquí no estoy seguro de si está implementado, les debo el dato, pero existían los semáforos peatonales. Cuando usted está, presiona el botón y hace que le habilite el cruce. En otros países, de hecho, los hay, los semáforos peatonales, como para solicitarle a los carros que le den chance de cruzar. Entonces, tenemos claro el 555 mono estable. Sí, sí. Solo que el pin 5, ¿para qué se usa, profe? Porque ahí no lo he conectado. O sea, A ver, el pin 5 lo que hace es cambiar el tipo de señal, decíamos, si queremos una señal tipo rampa, por ejemplo. Entonces lo que ponemos ahí es un capacitor. Es este. Aquí está. Normalmente es un capacitor pequeño de 0.1. Entonces, si le vemos el funcionamiento acá, pues, si se fija, al presionar, no hay una diferencia visible entre qué es lo que hace y qué es lo que no. Porque es pequeño, nosotros tendríamos que ver ese cambio en el osciloscopio. Para poder determinar si es que existe o no un cambio. Aquí veo. Entonces, si yo presiono, de hecho fue imperceptible. Bien, vamos a ver ahora. No hay que esperar a que descargue. ¿Ves?